Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos y bienvenidos a Calculando y Creando, donde aprender y estudiar es más fácil. El día de hoy vamos a estudiar funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son razones o cocientes de los lados y ángulos formados dentro de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel triángulo cuyos lados de líneas perpendiculares nos forman dentro de un ángulo de 90 grados. Para este triángulo rectángulo existen funciones específicas, es decir, cocientes, los cuales nosotros podemos utilizar para resolver los mismos triángulos. Por ejemplo, tenemos 6 funciones trigonométricas. El seno de teta, donde teta es cualquier ángulo formado dentro del triángulo, a excepción del de 90 grados. El seno va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cosecante, secante y cotangente son funciones inversas de las primeras 3 funciones. Dicho de otra manera, la cosecante es exactamente lo mismo que el seno del ángulo, pero en el cual nosotros invertimos las razones de los lados. Secante es la inversa del coseno, es decir, es exactamente, involucra los mismos lados, pero invertimos el sentido de la división. Y la cotangente pasa exactamente lo mismo que con la tangente. La hipotenusa siempre va a ser nuestra diagonal de nuestro triángulo rectángulo. El cateto opuesto y el cateto adyacente, es decir, los lados, van a depender del ángulo que estemos analizando, ya que nosotros podemos decir que es opuesto analizando con beta, pero si nosotros vemos a alfa, nuestro opuesto va a ser b. Veámoslo con los ejemplos. Para alfa, vamos a sacar nuestras razones trigonométricas considerando alfa, es decir, viéndolo todos los lados y todos nuestros catetos y los ángulos dentro del ángulo alfa. Es decir, el seno de alfa va a ser igual. Cateto opuesto va a estar de frente, es decir, b sobre la hipotenusa, es decir, sobre nuestra diagonal, sobre c. Coseno de alfa, cateto adyacente, es decir, el que se encuentra exactamente a un lado, a sobre la hipotenusa, sobre c. Y la tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cosecante de alfa va a ser lo mismo que nuestra función seno, simplemente que lo invertimos, es decir, en lugar de ser b sobre c, es c sobre b. La secante de alfa va a ser lo mismo que el coseno, pero invertido, es decir, c sobre a. Simplemente giramos el sentido del cociente. Y la cotangente del ángulo es lo mismo que la tangente, pero invertida, a sobre b. Pero estas razones trigonométricas, estas funciones, no funcionan si nosotros analizamos el otro ángulo dentro de nuestro triángulo rectángulo, es decir, para beta ahora cambia todo el sentido. ¿Por qué? Porque el seno de beta va a ser igual al cateto opuesto, es decir, a sobre la hipotenusa, sobre c. El coseno de beta va a ser igual al cateto adyacente, es decir, se encuentra a un lado, b sobre la hipotenusa, sobre c. Y la tangente de beta va a ser igual al cateto opuesto, a sobre el cateto adyacente, sobre b. Y nuestras funciones inversas, es decir, cosecante de beta, es lo mismo, invertimos el sentido, c sobre a, secante de beta, lo mismo que el coseno, invertimos sentido, c sobre b. Y la cotangente de beta va a ser igual a la tangente invertida, b sobre a. Veamos un ejemplo de resolución de triángulos rectángulos para ver cómo aplicamos nuestras funciones trigonométricas. Para la solución de un triángulo rectángulo es importante mencionar que existen 2 posibles casos que se nos brindan para la solución de estos. Es decir, uno de ellos donde del triángulo rectángulo nos brinden ambos lados y la segunda donde se nos brinde un lado y un ángulo. Veamos los 2 casos para solución. En el primero se nos brindan los 2 lados, es decir, 2 catetos del triángulo rectángulo. Vamos a obtener la hipotenusa y el valor de ambos ángulos.
Para la hipotenusa recuerden que podemos emplear el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la sumatoria de ambos catetos elevado al cuadrado. Dicho de otra manera, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente u opuesto, dependiendo de qué ángulo estén analizando, 9 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y una potencia, en este caso el cuadrado, siempre se despeja en forma de raíz, es decir, la raíz cuadrada de 9 al cuadrado, 81, más 7 al cuadrado, 49. C va a ser igual a la raíz cuadrada, 81 más 49, 130. Por lo tanto, en este caso, la raíz de 130 va a ser 11.4017 unidades, ya que no se nos brinda si son unidades de longitud, metros, centímetros, kilómetros, etc. Para los ángulos, nosotros vamos a utilizar las funciones trigonométricas. Podemos emplear cualquiera, ya que conocemos el valor de la hipotenusa y ambos catetos, siempre y cuando empleamos las funciones de forma correcta. Veamos, para alfa, podemos utilizar una función trigonométrica que nos involucre el cateto opuesto y el cateto adyacente. En este caso hay dos, tangente y cotangente. Veámoslo para la tangente. La tangente de alfa va a ser igual a el cateto opuesto, 7, dividido entre el cateto adyacente, 9. Adyacente, recuerden que se encuentra a un lado. Alfa va a ser igual a, y despejamos la tangente. Aquí la tangente no está multiplicando, sino que se pasa como su inversa. Es decir, tangente inversa o tangente a la menos 1 de 7 novenos. Alfa va a ser igual, tangente inversa de 7 novenos es igual a 37.8749 grados. Y tenemos nuestro valor de alfa del primer ángulo. Para el segundo existen dos maneras, ya sea utilizar otra vez una función trigonométrica o bien recordando que la sumatoria, en este caso la sumatoria de los ángulos dentro de un triángulo siempre va a dar 180 grados. Eso siempre es de ley. Y nosotros conocemos dos ángulos, es decir, alfa y el ángulo de 90 grados, que para todos los triángulos rectángulos van a ser exactamente lo mismo. Veámoslo solucionando de ambas maneras. Con la sumatoria 180 grados, que da la sumatoria de todos los ángulos dentro del triángulo rectángulo, es igual a alfa, que vale 37.8749 grados, más el ángulo de 90 grados, más beta, del cual no sabemos su valor, y despejamos beta. Estos dos términos se encuentran sumando, pasan restando, es decir, que beta va a ser igual a 180 menos ambos ángulos, 37.8749 grados menos 90 grados. Es decir, que beta va a ser igual a 52.1251 grados. Y obtenemos el valor de beta. Esa es una forma. La segunda forma para obtener el valor de beta, en este caso ya tenemos los tres valores, pero veamos una manera distinta, es a través de las funciones trigonométricas. Es decir, en este caso para beta, mismo una función trigonométrica que involucre el cateto opuesto y el cateto adyacente, y podemos usar lo mismo que para alfa, es decir, la tangente de beta. Es decir, viendo de beta cateto opuesto, 9 sobre cateto adyacente, 7, y si se fijan es exactamente lo mismo que para alfa.
nosotros vamos a decir que beta va a ser igual a la tangente inversa de 9 séptimos. Y da esto exactamente lo mismo que con la sumatoria de los ángulos, es decir, 52.1251 grados. Ahora, nosotros comprobamos que es lo mismo, cualquiera de las dos formas es exactamente igual, no hay variaciones. Si acaso puede que varíen los decimales, pero estos decimales es dependiendo de cuántos decimales ustedes utilizan para sus cálculos. Para ser más exactos, siempre empleen 4 decimales. Veámoslo para el segundo caso. Nosotros vamos a obtener un cateto y una hipotenusa y el ángulo. Podemos hacer lo mismo que la sumatoria de los ángulos, es decir, para obtener el ángulo, nosotros podemos decir que 180 grados es igual a nuestro ángulo que se forma de 90 grados más el ángulo de 65 grados más alfa. Alfa va a ser igual, están sumando, pasan del otro lado, restando, es decir, 180 menos 90 menos 65 grados. Alfa es igual, 180 menos 90 menos 65, 25 grados. Y obtenemos el valor de nuestro ángulo. Ahora veamos para el cateto y para la hipotenusa. En este caso, para el cateto adyacente, analizando el de 65 grados, vamos a ver una función que nos involucre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Es decir, la tangente. La tangente de 65 grados es igual a cateto opuesto 4 sobre el cateto adyacente, que es A. Vamos a despejar A, está dividiendo, pasa multiplicando, es decir, A por la tangente de 65 grados es igual a 4. Despejamos la tangente de 65 grados. Aquí no pasa como tangente inversa, ya que sí tenemos el ángulo. Cuando tienen el ángulo, ahí sí pasa dividiendo. Si no tienen el ángulo y van a despejar solamente el ángulo, pasa de forma inversa. Es decir que A es igual a 4 dividido entre la tangente de 65 grados. Haciendo el cálculo, A va a ser igual a 1.8652 unidades. ¿Por qué? Porque es uno de los catetos. Si se tratara de los ángulos, se manejan en grados. Y se fijan, tenemos A, tenemos B, nos falta C, y podemos emplear nuevamente el teorema de Pitágoras. Tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la sumatoria de ambos catetos, es decir, 4 al cuadrado más 1.8652 elevado al cuadrado. Es una potencia, pasa en forma de raíz. C es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 1.8652. Es igual a la raíz cuadrada de 19.4789. Esto recuerden, 4 al cuadrado 16. 1.8652 al cuadrado da 3.4789. Sumamos ambos y nos da 19. La raíz cuadrada es igual a 4.4134 unidades. Y de esta manera conocemos todos los lados, conocemos todos los ángulos para nuestros dos casos. Espero les haya gustado, suscríbanse, dejen su like, leo sus comentarios y los veo en el siguiente video. Adiós.